España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al programa España de leyenda. En primer lugar, pues daros las gracias por vuestros correos electrónicos y por las felicitaciones que nos habéis dado por el último programa que hicimos sobre Lope de Aguirre. La verdad que es un placer ir descubriendo, pues por un lado, momentos históricos muy importantes desconocidos y luego también personajes históricos, pues en este caso como Lope de Aguirre, pues que marcaron una época y que también conocerlo pues nos hace conocer también un poco las circunstancias y el contexto histórico en que se movían pues esta serie de personajes históricos. En definitiva, amigos, lo que se trata aquí es que ustedes conozcan esa historia de España que nos han usurpado y que nos quieren seguir usurpando. Son muchísimos los comentarios. También de aquí agradecemos, lo voy a repetir, los comentarios donde pues nos podamos confundir, ¿no? Algún dato histórico, algún personaje histórico. Aquí se trata de que todos aprendamos y que todos llevemos la historia pues al conjunto de la sociedad, a la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública, amigos? Esa opinión pública pues es la que tiene que conocer la verdad de lo que fue la historia y no conocer pues esa historia manipulada, esa historia que no tiene nada que ver con la realidad, porque hay que recordarlo, la historia de España es la historia más importante del mundo. España fue capaz de crear ese gran imperio, el primer gran imperio intercontinental, porque tenía territorios en todos los continentes del mundo, y además fue capaz de llevar la globalización a todos y cada uno de los lados de la Tierra. La globalización no empieza ahora mismo, empezó hace ya 500 años, cuando España llega al Nuevo Mundo y luego cuando España llega a Asia por medio del galeón de Manila. Es a partir de entonces donde los productos de todo el mundo pues empiezan a circular por todos los continentes gracias a los marineros españoles, a esos audaces marineros españoles. Por eso hoy queremos hablaros de algo muy importante, amigos, de algo muy importante, de la leyenda negra y del falso genocidio americano. Son muchísimos las mentiras que se ha vertido sobre España, pero la peor de todas, amigos, es ese falso genocidio americano. Yo les voy a hacer una pregunta para que ustedes vean que lo que yo digo es cierto. ¿Cuántos indígenas hay en Norteamérica, donde estuvieron los anglosajones? ¿Qué porcentaje de mestizos hay en la zona de los Estados Unidos? De los Estados Unidos, amigos, donde estuvieron las 13 colonias. Se lo voy a decir yo claramente. Esto, cero. Ahora, vayamos donde estuvieron los españoles. Tanto en Norteamérica, como en Centroamérica, como en Sudamérica. Amigos, la mayoría de la población o es mestiza o es indígena. Por lo tanto, nadie puede afirmar, nadie que tenga dos dedos de frente puede afirmar que hubo un genocidio en América, porque eso es literalmente falso. Tanto la población, pongamos un ejemplo, la población en México, el 30% de la población es indígena, el 60% mestizos, amigos, y solo el 10% blancos. Ese es el mejor ejemplo que podemos dar, porque España creó el mestizaje, creó una nueva raza, la mezcla del indio, el negro y el blanco. Como decía Vasconcelos, la raza cósmica, algo inaudito en la historia de lo universal. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo, sin embargo, dicen que España cometió un genocidio de América? Y además lo dicen aquellos que sí lo cometieron en las 13 colonias, los anglosajones, los herejes protestantes. Amigos, porque ellos sí hicieron una política de sustitución y no de integración, y no de unión. El anglosajón llegaba al territorio que llegaba, sustituía a los indígenas de la zona para introducir a sus colonos, a los de la raza blanca y aria, como quieren los del Ku Klux Klan, mientras que el español se casaba, tenía familias mestizas y le daba apellido a esos hijos que nacían de esa unión sagrada entre España y América. Por lo tanto, hoy queremos hablar de eso.
Queremos hablar de eso y dejar en ridículo a estos sacamantecas de tercera que dicen esas barbaridades. Por ejemplo, un tarugo de primera categoría como el señor Maduro, que dice que el día 12 de octubre no es el día de la hispanidad, sino el día de la resistencia indígena. El pobre hombre no sabe ni lo que dice, porque no pasó del primer curso de parvulitos. Un camionero o un señor que no tiene ningún tipo de cultura y encima se ha convertido en el dictador de un país hermano. Y dice que se mataron 100 millones de indios, que España cometió un genocidio que mató a 100 millones de indios. Pero pedazo tarugo, ¿cómo España va a matar 100 millones de indios si cuando llegan los españoles solo había 13 millones y medio, según precisamente otro experto en el tema, que es Ángel Rosenberg, un venezolano? Es evidente, amigos, es evidente que nos han metido el San Benito a España de que somos lo peor de lo peor. Pero eso no es en absoluto cierto. Y eso hoy lo vamos a demostrar, punto por punto. Y vamos a ver, primero de todos, ese gran documental que ha hecho nuestro compañero Adrián, y posteriormente iremos analizando todas esas mentiras que han vertido los herejes, los anglosajones y ese indigenismo rancio y casposo que está imperando actualmente en el mundo. Vamos a ver el documental. Las grandes mentiras de la leyenda negra y del falso genocidio americano. Así define el historiador Julián de Juderías la expresión. Por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad. La leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso o de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI, a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Una de las grandes mentiras de la leyenda negra es el comportamiento de España en el descubrimiento de América, culpándola de haber perpetrado un genocidio sobre los nativos. Y es tan evidente que no existió ningún genocidio que para demostrarlo, lo único que tenemos que hacer es darnos un paseo por las ciudades de Hispanoamérica. Y así, el escritor Santiago Velo de Antelo, después de hacernos caso y visitar las ciudades del Nuevo Mundo, nos relata la realidad de Hispanoamérica. En Bolivia hay un 55% de amerindios y un 31% de mestizos. En Ecuador, el 52% son quechuas y el 40% mestizos. En Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, más del 90% son mestizos. En México, aún el 30% son amerindios, descendientes de aztecas y mayas, y el 60% mestizos. Y se pregunta, ¿dónde está la aniquilación de la población indígena afirmada por la leyenda negra?
Incluso los historiadores norteamericanos reconocen la realidad del mestizaje en la América española, y vemos como el periodista J. Lee Anderson, especializado en temas hispanoamericanos, reconoce la evidencia al afirmar: hay que reconocer que los españoles tuvieron la genialidad de mezclarse y crear una nueva raza, la raza mestiza, una de las más apasionantes, creativas e innovadoras. Por el contrario, si nos damos un paseo por las calles de Norteamérica, donde dejaron su huella los anglosajones, los indios no representan ni el 1%, con solo un 0,5% de mestizos. En la actualidad, los nobles guerreros apaches, sioux, navajos, viven humillados en reservas miserables. Así nos relata Julián de Juderías cómo afectan las graves mentiras vertidas sobre España. Las naciones son como los individuos, de su reputación viven. Si la honra de los individuos se respeta, ¿por qué no ha de respetarse la de los pueblos? Pero si tenemos que buscar un responsable de la leyenda negra española en América, ese tiene nombre y apellidos, y es Guillermo de Orange, el Taciturno, quien con su obra Apología magnificó la anécdota hasta convertirla en norma. En una época donde España era dueña absoluta del mundo, la única posibilidad que tenían franceses, ingleses y sobre todo holandeses de menoscabar el prestigio del Imperio español era por medio de la difamación y la propaganda. En este contexto histórico aparece un personaje tan siniestro como poco de fiar: el taciturno Guillermo de Orange. Este hereje de profesión afirmaba en su libelo que a los españoles habían causado una muerte miserable a 20 millones de personas. El odio de los rebeldes calvinistas llegó a tal límite que afirmaban que don Juan de Austria disfrutaba torturando a los indios cuando ni siquiera pisó suelo americano. Lo cierto es que nuestros enemigos aprovecharon las conclusiones del libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrito por Fray Bartolomé de las Casas, para intentar destruir a la corona española. Fray Bartolomé de las Casas ha sido considerado por algunos como el padre de los derechos humanos por su defensa de los indígenas, y esta afirmación, para algunos autores, es más un mito que una realidad, ya que la inmerecida fama del sevillano se fomenta más en su vehemencia política que en una verdadera defensa de la verdad. Voltaire afirma que el dominico manipuló malintencionadamente las cifras de muertos e idealizó a los indios para llamar la atención sobre lo que pensaba que era una injusticia. Rómulo Carbia piensa que en la obra del fraile nada se concreta, ni geográfica ni cronológicamente.
Por último, Schaeffer afirmaba que de las casas no era un testigo fiable, ni siquiera de los sucesos que reclamaba haber contemplado personalmente. Las contradicciones del religioso son evidentes. Por un lado, denunció con vehemencia las vejaciones de los colonos a los indios, pero sin embargo, excusaba la esclavitud si quien la practicaba eran los nativos sobre otras tribus vecinas. Tampoco le importaba a de las Casas que los esclavos fueran de otras razas. Y vemos cómo Menéndez Pidal le acusa abiertamente de ser el responsable de introducir la esclavitud de los negros en América. En su libro, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de las Casas se inventa directamente un genocidio de proporciones siderales. Según el fraile, los españoles primero mataron a 12 millones de indios. Luego se inventa que murieron 15 millones. Y por último, en un alarde de mentiras y falsedades, afirma que murieron 24 millones. Pero señor mío, ¿cómo van a morir 24 millones de personas en América si la población indígena no pasaba de 13.300.000 habitantes? ¿Cómo afirma el venezolano Ángel Rosenblatt, un experto en el tema? Nadie, con dos dedos de frente, puede decir que existió un exterminio de indios en Hispanoamérica. El verdadero desastre demográfico en el Nuevo Mundo tiene su origen en las epidemias que asolaron a la población indígena. De 1500 a 1550, se calcula que tan solo unos 30.000 ibéricos llegaron al Nuevo Mundo, por lo que se puede determinar que los colonos no iniciaron ningún genocidio sobre millones de indígenas, por una razón muy simple: no podían. El escritor Tzvetan Todorov clasifica las causas de la disminución de la población y la responsabilidad de los españoles en cada una de ellas. Si examinamos las formas que adopta la disminución de la población, vemos que son tres, y que la responsabilidad de los españoles en ellas es inversamente proporcional al número de víctimas que produce cada una. Por las guerras, o fuera de ellas, un 1,5% de las muertes, un número elevado, aunque relativamente bajo, responsabilidad directa. Como consecuencia de los trabajos, un 2,5% de las muertes, un número más elevado y apenas una responsabilidad menos directa. Por enfermedades, debido al choque microbiano, un 96% de las muertes, la mayor parte de la población, una responsabilidad difusa e indirecta. En definitiva, la corona protegió a los nativos con leyes que incluso perjudicaron directamente los intereses de los colonos, por lo que los responsables de los abusos sobre los indígenas fueron aquellos perturbados que las realizaron y no toda la nación española
como afirma la falsa leyenda negra. Pues amigos, han visto el documental y la verdad que es un poco hiriente que los españoles tengan esa mala fama y sobre todo esa mala fama basada en mentiras, porque es evidente que en ningún momento se cometió ningún genocidio en América. Solo eso lo puede afirmar un enfermo mental o un resentido social. Y lo digo con estas palabras para que ustedes lo entiendan. El enfermo mental tiene perdón, pero el resentido social no tiene perdón, porque ese resentido social actúa así a sabiendas de que dice una mentira. Y ante la mentira, amigos, España de leyenda. Hemos visto, pues por ejemplo, cómo hablan de genocidio, cuando las leyes que hicieron los reyes españoles fueron leyes únicas, fueron la base de los principios de los derechos del hombre, amigos. Estamos hablando en el siglo XVI, que se crean una serie de leyes únicas y las primeras en el mundo para proteger a los miembros de una religión conquistada. Esto no lo hicieron ni los franceses, ni los ingleses, los alemanes no podían hacerlo porque en el siglo XVI no existía Alemania, los italianos no podían hacerlo porque en el siglo XVI no existía Italia, ni los portugueses, que fue otra gran nación de aquella época. Lo hicieron los españoles. ¿Y quién empezó a hacerlo? Lo primero de todo empezó a hacerlo nuestra gran reina, la mejor estadista que ha habido en todos los tiempos, Isabel la Católica. Fue Isabel la Católica en su testamento, amigos, la que prohíbe por primera vez en la historia universal que se esclavice a las personas residentes de un territorio ocupado. Esto no existía en los cánones de la época, amigos. Y ella prohíbe esclavizar a los indios tratándolos con los mismos derechos y deberes que los súbditos de la corona. De hecho, los considera súbditos de la corona. Hay que recordar cuando Colón trae los primeros esclavos indios, la reina le recrimina su actitud y dice que esos esclavos no puede esclavizar a nadie, rompiendo, amigos, todos los cánones de la época, algo único. Es más, cuando se inicia la conquista en América, pues como toda conquista, pues se produce pues casi una llegada sin control. Eso no significa que haya abusos, por supuesto que puede haber abusos de personas que cometieron abusos sobre gente, sobre los propios españoles, sobre los indígenas, sobre todo, porque abusos hay en todos los lados. No hay ahora mismo abusos en México, que hay más de 6.000 asesinatos al año. No están, por ejemplo, los cárteles de la droga imponiendo su ley, pero eso no quiere decir, amigos, que sea el gobierno de la nación mexicana el que esté cometiendo esos asesinatos. Porque la corona española constantemente hizo leyes para proteger a los indígenas y a los más débiles. De hecho, se hacen las leyes de Burgos, de 1512, donde se prohíbe la esclavitud. De nuevo se prohíbe la esclavitud. Donde, amigos, hay derechos tan avanzados como que la mujer tiene derecho a la maternidad. Una mujer que está trabajando podía pedir 3 años de derecho de maternidad o baja maternal. Estamos hablando en el siglo XVI. Las leyes de Burgos son base de los derechos humanos actuales. Y es más, posteriormente, en 1542, es el emperador Carlos V el que hace las leyes nuevas, donde prohíbe ya cualquier tipo de esclavitud sobre los indígenas. Hay que recordar que la esclavitud en Europa, cuando se producía un conflicto bajo
después de una batalla, pues había derecho, era algo habitual. De hecho, por ejemplo, Cervantes estuvo esclavizado en las galeras turcas, estuvo en cárceles turcas. Después de la batalla de Lepanto se liberaron a multitud de esclavos cristianos. Pues amigos, las leyes españolas en aquella época prohíben ese tipo de esclavitud. Avanzados los españoles no, estaban a años luz de lo que hacían países esclavistas, como por ejemplo Holanda, el Reino Unido, Inglaterra, perdón, en este caso, o Francia. Avanzadísimos en derechos humanos. Por eso que nadie venga a darnos lecciones de ningún tipo. Porque estos que mienten sobre España son verdaderamente los que tienen que callar sus miserias. Y amigos, todos ellos, enemigos de nuestra nación, fueron los que se inventaron una falsa leyenda negra. Una leyenda negra que llega hasta nuestros días y que desgraciadamente, pues en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación se sigue enseñando. Por esos resentidos sociales que pretenden pues denostar nuestra historia, y está claro, y lo vamos a decir muy claro, un país que se olvida de su historia, amigos, es como un árbol sin raíces. ¿Qué le pasa al árbol sin raíces, amigos? Pues que ese árbol, al final muere. Por lo tanto, no dejemos que muera nuestro país porque nos olvidemos de nuestra verdadera historia. Y fue ya en el siglo XIX Julián de Judedías quien hace la mejor definición de lo que fue leyenda negra, que yo creo que lo clava. Y por eso es muy importante que ustedes lo vuelvan a oír. Vamos a escucharlo. Por leyenda negra, entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad. La leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso o de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI, a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Pues lo han escuchado, amigos, una leyenda negra falsa, una leyenda negra que trata a los españoles como si fueran seres oscuros, incapaces de evolucionar, de desarrollarse. A lo mejor hay que explicar a todos estos que inventaron la leyenda negra que España en el siglo XVI era la dueña del mundo. Y era la dueña del mundo no solo porque tenía los ejércitos más poderosos, sino porque tenía pues, los mejores inventores, los mejores pensadores. O a lo mejor hay que recordarles, amigos, que en el siglo XVII se vive el siglo de oro de la cultura española. O a lo mejor hay que recordarles a todos que España es una de las potencias económicas más importantes en la actualidad y que es uno de los países donde mejor se vive. O sea, sé que todas estas historias de que somos un país, peor que los demás, incapaz de convivir, todo esto, amigos, sobra. Es verdad que hay algunos elementos políticos que intentan crear la discordia y el odio, pero España es un país que cambió el mundo, es un país que unió el mundo y además que creó esa gran civilización que es la civilización hispánica, donde 600 millones de personas de diferentes razas, blanca, negra, mestiza, comparten la misma lengua, la misma cultura y una forma de vida, de vivir. Porque el hispano, amigos, el hispano nace y vive de una forma diferente al resto, porque somos diferentes.
Y por eso tenemos que defender nuestra cultura y nuestras raíces. Nos han contado que España pues, cometió un gran genocidio, mató a todos los indios de América, vistos y por haber, los mató a todos. Entonces la pregunta es muy sencilla, amigos. ¿Cómo es posible que haya indios solo en la zona donde estuvieron los españoles? Donde estuvieron los españoles hay indios. Hay otra cosa más, mestizos, amigos, en gran cantidades. Mientras que la zona que estuvieron los anglosajones, donde estuvieron las 13 colonias, ahí no queda ninguna tribu, ningún indio. Y los pocos indios que quedan en los Estados Unidos los tienen encerrados en reservas como si fueran animales. Y van a venir estos a decirnos a nosotros que nosotros hemos cometido un genocidio cuando el genocidio lo han cometido ellos. No, amigos, no. Hay que coger y actuar. Y además le voy a decir con datos, porque esto es mentira. Vamos a ver el siguiente vídeo. En Bolivia hay un 55% de amerindios y un 31% de mestizos. En Ecuador, el 52% son quechuas y el 40% mestizos. En Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, más del 90% son mestizos. En México, aún el 30% son amerindios, descendientes de aztecas y mayas, y el 60% mestizos. Pues ahí lo tienen, amigos, es que los datos nos dan la razón. Si ustedes se dan un paseo por Hispanoamérica, pues verán que la mayor parte de la población o es indígena o es mestiza. Si fuera verdad las mentiras de estos depravados, amigos, pues no quedaría ningún indio, porque en 350 años que estuvieron los españoles en América, bueno, 400 hasta que se fueron de Cuba, en 400 años no nos hubiera dado tiempo a matar a todos. Pero claro, es que es mentira. Y es que la mentira tiene las patitas muy cortas. Y lo vuelvo a repetir. México, 30% indígenas, el 60% mestizos. Porque a diferencia de otros países, los españoles se unían. Las leyes españolas permitían los matrimonios mixtos, de razas diferentes. Por ejemplo, eso lo veían los europeos, los franceses, estos que van de tan refinados, lo veían como una aberración, o los ingleses. De hecho, parte de la leyenda negra, amigos, contra España, vienen de estos señores que nos llaman sucios moros, sucios judíos, porque dicen que el español está mezclado con todas las razas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que soportar que nos estén insultando, que nos estén acosando con mentiras? No, señores, no, tienen que permitirlo. Y además, este programa es un programa para que ustedes se lo estudien. Y cuando venga, pues el típico que dice que España mató a todos los indígenas, violó a todas las indígenas, que robó todo el oro de América, les tiene que decir lo siguiente: no, mire, señores, España llevó la civilización a América, acabó con el canibalismo, que la mayoría de las tribus indias eran caníbales, acabó con los sacrificios humanos, y además, cuando tenían relaciones sexuales con las indígenas, generalmente le daban los apellidos a sus hijos y formaban una familia. Por lo tanto, yo no conozco a ningún violador, amigos, que coja y críe una familia de esas relaciones sexuales. Cuando dicen que todo el oro y toda la plata de América se lo llevaron de América a España, eso es totalmente falso, porque simplemente denles un dato. En la actualidad se produce más oro y más plata en toda Hispanoamérica que lo que España se pudo llevar de América. Además, que no era un oro que lo estuvieran expoliando, eran los impuestos que se pagaban de América a la corona. Eso son cosas evidentes. Y aparte,
lo del genocidio. ¿Qué genocidio se va a cometer cuando la corona protegía a los indígenas dándoles un estatus especial? Cuando se cometen genocidios y los abusos contra los indígenas, amigos, es cuando los países hermanos se emancipan. Y si que hablamos de genocidio, es el genocidio que realizan, por ejemplo, en Argentina, los gobiernos argentinos, en la zona de la Patagonia, donde cogían y por traer la cabeza de un indio le pagaban un dinerito. El gobierno pagaba un dinerito. Y léanse usted los libros de historia en Argentina a principios del siglo XX y cómo hablaban de los indígenas. Y cuando empiezan los abusos sobre los indígenas es cuando acaba pues ese estatus de privilegio que tenían los indígenas con la corona española. Porque cuando llegan los libertadores dicen, se acabó esos privilegios que tienen los indígenas. A partir de ahora todos somos iguales. Y es a partir de entonces donde los terratenientes les quitan todas las tierras y pasan a un estado, pues lógicamente, de decadencia y de abuso por parte de las nuevas repúblicas nacientes. O sea, que no nos vengan con historias, porque son historias totalmente falsas. ¿Y por qué hoy tenemos que decir basta tanta mentiras? Pues por una sencilla razón. Y lo decía de esta forma Julián de Juderías. Amigos, escuche. Las naciones son como los individuos. De su reputación viven. Si la honra de los individuos se respeta, ¿por qué no ha de respetarse la de los pueblos? Pues sí, amigos, ustedes viven de su reputación y nuestra nación tiene que vivir de su reputación. Cuando la honra y la reputación es machacada por estas mentiras, pues entonces es cuando está todo justificado. Puedes matar, puedes robar, que todo vale, porque está justificado porque previamente te han denigrado. Y esto lo han visto en Alemania, en los años 30, lo verán ahora mismo seguramente, está pasando en la actualidad, donde están denigrando, por ejemplo, a determinadas personas por pensar de una forma determinada. Las marcan, primero las marcan y luego ya cuando les dan unas palizas o las matan, parece que está justificado. Pues eso es muy importante hablarlo. Y hablamos de leyenda negra. ¿Y quién fue uno de los padres de la leyenda negra? Pues lógicamente fue el taciturno, Guillermo de Orange, uno de los mayores traidores a España y a la cristiandad. Un tipo oscuro, triste, que utilizó la mentira como arma para luchar contra el imperio de forma injustificada. Un tipo que quería el poder a toda costa, rompiendo las reglas del momento. Y para ello intentó presentar a los españoles como si fueran las mayores bestias inmundas de la época. Y escribió pues un libro que se llamaba Apología. Un libro, amigos, que se basaba en otro libro, el de un paranoico, como era Bartolomé de las Casas, que ahora hablaremos de él. Pero este tipo, Guillermo de Orange, pues hizo una campaña de desprestigio por medio de sus libelos brutal contra España. De hecho, los herejes holandeses pues llegaron a decir, amigos, en un alarde de mentiras ya brutal, que por ejemplo Juan de Austria pues había hecho barbaridades en América, cuando Juan de Austria no había estado en América. Esas son cosas, amigos, que hay que contar. España no hizo ninguna barbaridad en América, todo lo contrario, llevó la civilización y América, Hispanoamérica, se basa todo en lo que llevaron los españoles y en esa unión pues, que hicieron también de culturas con los indígenas. Vamos a ver primero un vídeo donde nos habla de este pérfido traidor llamado Guillermo de Orange y lo que decía sobre los españoles. Pero si tenemos que buscar un responsable de la leyenda negra española en América, ese tiene nombre y apellidos, y es Guillermo de Orange, el taciturno, quien con su obra Apología magnificó la anécdota hasta convertirla en norma. En una época donde España era dueña absoluta del mundo, la única posibilidad que tenían franceses, ingleses
y sobre todo holandeses, de menoscabar el prestigio del Imperio español, era por medio de la difamación y la propaganda. En este contexto histórico, aparece un personaje tan siniestro como poco de fiar, el taciturno Guillermo de Orange. Pues ahí está el taciturno Guillermo de Orange. Lo vivirán actualmente, los vemos en España, amigos. ¿Qué es lo que dicen en esa provincia rebelde que tenemos al noreste de España? ¿Qué es lo que dicen no los catalanes, sino los nacionalistas catalanes sobre el resto de los españoles? Pues que les roban, que somos gente cruel, que somos lo peor. Mentiras para llenar a la población de odio contra el resto de españoles. Por lo mismo hizo el taciturno. Generar mentiras para que esa región del Imperio Español pues se levantara contra los españoles, considerándoles lo peor. Apología, 20 millones de muertos en América, sin ningún dato, sin ningún rigor histórico. Y eso es lo que venden los herejes holandeses al conjunto de Europa. Tanto franceses como ingleses utilizarían pues, esos libros para hacer la mayor campaña de propaganda contra un país que se ha conocido en la historia universal. Pero, ¿por qué Guillermo de Orange, un tipo siniestro, oscuro, ruin, hizo esta campaña? ¿En qué se basó? Pues amigos, se basó en un personaje que desgraciadamente para unos es un santo, pero no fue un santo, fue un demonio como Bartolomé de las Casas. Un tipo que utilizó la mentira para generar la mayor campaña de demagogia sobre un país. Bartolomé de las Casas utilizó la mentira para alcanzar cotas de poder, para poder luego posteriormente ser obispo de Chiapas y para tener representación o importancia en España. Dijo mentiras para aburrir. Dijo, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, que había 3 millones de personas en la isla de la Española, algo imposible. O que había 3.000 ciudades en la isla de la Española, algo imposible. Y que había ríos para aburrir, algo imposible. O sea, también dijo que había estado en Argentina cuando no había estado, que había estado en Perú cuando no había estado. Y hizo de hechos concretos, puntuales, de aberraciones concretas y puntuales que seguramente que se vivieron, de anécdotas, hizo la norma. Y eso fue aprovechado, amigos, por nuestros enemigos. Lo que hizo Bartolomé de las Casas, pues para generar lo que hoy se conoce como leyenda negra. Pero, ¿ustedes quieren saber lo que opinaban, por ejemplo, personajes tan importantes como Voltaire de Bartolomé de las Casas? Pues escúchenlo. Voltaire afirma que el dominico manipuló malintencionadamente las cifras de muertos e idealizó a los indios para llamar la atención sobre lo que pensaba, que era una injusticia. Rómulo Carbia piensa que en la obra del fraile nada se concreta, ni geográfica ni cronológicamente. Por último, Schaeffer afirmaba que de las Casas no era un testigo fiable, ni siquiera de los sucesos que reclamaba haber contemplado personalmente. Pues amigos, de las Casas, un tipo que por ejemplo decía que la esclavitud, si la cometían los españoles, era un pecado mortal. Ahora, si los indígenas realizaban esclavitud entre ellos, eso no. Si los indígenas se comían a otros indígenas, eso estaba bien. Si los indígenas hacían sacrificios humanos, eso estaba muy bien. Los indígenas no podían ser esclavizados por los españoles. Ahora, los negros sí. Eso le parecía bien a este fraile. ¿Lo pueden ustedes entender? ¿Qué tipo de persona
le puede parecer bien una cosa y otro mal. Si los españoles hacían cualquier cosita, amigos, vamos, era pecado mortal, tenían que ir al infierno. Ahora justificaba, por ejemplo, que los indios se comieran los unos a los otros. ¿Lo pueden ustedes entender? Pues no, no se entiende. Recientemente echaron una serie de Carlos Emperador donde sacaban a Bartolomé de las Casas y salía una escena donde salían esclavos negros y Bartolomé de las Casas se echaba la mano a la cabeza en esta serie como diciendo, yo no quería que cambiaran esclavos indígenas por esclavos negros, por el amor de Dios. Amigos, si él fue el principal propulsor de que se trajera esclavos negros a América. Bartolomé de las Casas, sí, ese que va de Salvador de las Indias. En definitiva, amigos, un personaje tétrico y miserable donde los haya. Otra cosa que hace Bartolomé de las Casas, pues como hemos dicho, introducir la esclavitud de los negros, véanlo. Por un lado, denunció con vehemencia las vejaciones de los colonos a los indios, pero sin embargo, excusaba la esclavitud si quien la practicaba eran los nativos sobre otras tribus vecinas. Tampoco le importaba a de las Casas que los esclavos fueran de otras razas. Y vemos cómo Menéndez Pidal le acusa abiertamente de ser el responsable de introducir la esclavitud de los negros en América. Pues amigos, de nuevo de las Casas, hablando de barbaridades, pero la mayor barbaridad de las Casas es la siguiente, es que se inventó un falso genocidio. Primero de las Casas denunció que se habían matado 12 millones de personas, luego posteriormente 15 millones de personas y posteriormente 24 millones de personas. Ese fue el genocidio que de las Casas denunció. Primero 12 millones, si hubieran matado 12 millones de personas, hubieran matado prácticamente a todos los indígenas. Pero lo mejor de todo es que luego dice que mataron 15 millones de personas. Si hubieran matado a los españoles 15 millones de personas, pues hubiera sido imposible, porque no lo sabía. Pero todavía más imposible hubiera sido matar 24 millones de personas, cuando verdaderamente solo había 13.300.000 personas aproximadamente, como dice Ángel Rosenberg. En definitiva, amigos, quien tenga en cuenta las mentiras de las Casas como base bibliográfica para fundamentar cualquier teoría o cualquier libro, pues es eso, un resentido social o una persona muy, muy equivocada. Vean el siguiente vídeo. En su libro, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, de las Casas se inventa directamente un genocidio de proporciones siderales. Según el fraile, los españoles primero mataron a 12 millones de indios. Luego se inventa que murieron 15 millones. Y por último, en un alarde de mentiras y falsedades, afirma que murieron 24 millones. Pero señor mío, ¿cómo van a morir 24 millones de personas en América si la población indígena no pasaba de 13.300.000 habitantes? ¿Cómo afirma el venezolano Ángel Rosenblatt, un experto en el tema? Pues lo afirman expertos en el tema. Y Bartolomé de las Casas, amigos, ni tenía datos, ni tampoco tenía intención de contar la verdad. La verdad que los datos, los estudios más recientes, pues nos cuentan exactamente cómo se produjeron las muertes en América. Es cierto, amigos, que hubo una gran mortandad, hubo muchas muertes en América, pero no fueron por las armas españolas, ni tampoco por los trabajos forzados, como os han contado las leyendas negras. Estamos hablando que hubo un choque microbiano entre europeos y americanos. Y esas enfermedades que traían, lógicamente, los europeos, pues realizaban mayor daño en la población indígena porque nunca se habían relacionado con esas enfermedades. Pero eran enfermedades que también afectaban a los españoles, o sea, de sarampión también podría morir un español.
Es más, también los indígenas pues transmitieron otras enfermedades a los españoles, o otras enfermedades había en América, muy dañinas. Por ejemplo, la sífilis fue una enfermedad que vino de América. Pero sin embargo, lo que nos cuentan es que todas esas muertes por ese choque microbiano, amigos, fueron asesinatos. O sea, ahora, si ustedes le contagian un constipado a alguien y esa persona se muere, usted es un asesino según las teorías de Bartolomé de las Casas y según las teorías de los resentidos sociales que dicen que España cometió un genocidio en América. ¿Lo pueden usted creer? O sea, ¿a ustedes les parece en serio esto? Y encima que nos lo estemos tragando, yo creo que llega ya el momento de decir basta tantas sandeces. ¿Qué nos dicen las cifras? El 96% de las muertes que se producen en América es por un choque microbiano, o sea, por enfermedades, donde la responsabilidad de los españoles es prácticamente nula. Un 2% por trabajos, donde la responsabilidad de los españoles es muy indirecta, y solo un 1,5% por las guerras, donde la responsabilidad de los españoles es directa. Pero, por ejemplo, el Holocausto, que se produce en América, se estaba produciendo antes que llegaran los españoles, que lo pararon, que eran, por ejemplo, el Imperio Azteca, las cantidades de guerras que tenían que hacer para tener suministro de proteína, amigos. Tenían que estar en continuas guerras, primero para satisfacer a sus dioses de horror y sangre, y luego para tener proteína en su plato. La proteína, ¿se imaginan quién eran? Los seres humanos. De hecho, todos los descubrimientos actuales están dando la razón a los conquistadores. Los restos, amigos, de huesos, donde hay marcas de cuchillos y de dientes, de seres humanos. Es que España acaba con la aberración que significa el canibalismo y los sacrificios humanos. Quien reivindica a esas civilizaciones, amigos, es muy similar a aquel que reivindica el nazismo. Reivindicar una civilización de horror y sangre es el colmo de los colmos. Y luego maltratar a una civilización como la hispana, que fue la que lleva las ciudades, la cultura, los libros, la música, que es la que, gracias a los españoles, las lenguas autóctonas no desaparecen, porque son los religiosos españoles los que hacen las primeras gramáticas de esas lenguas, antes incluso que las gramáticas de Francia o la de Rusia. Y encima que nos creen este San Benito. Amigos, vamos a ver cuáles fueron las verdaderas causas de las muertes en América. El escritor Tzvetan Todorov clasifica las causas de la disminución de la población y la responsabilidad de los españoles en cada una de ellas. Si examinamos las formas que adopta la disminución de la población, vemos que son tres, y que la responsabilidad de los españoles en ellas es inversamente proporcional al número de víctimas que produce cada una. Por las guerras, o fuera de ellas, un 1,5% de las muertes, un número elevado, aunque relativamente bajo, responsabilidad directa. Como consecuencia de los trabajos, un 2,5% de las muertes, un número más elevado y apenas una responsabilidad menos directa. Por enfermedades, debido al choque microbiano, un 96% de las muertes, la mayor parte de la población, una responsabilidad difusa e indirecta. Pues amigos, responsabilidad difusa e indirecta. Si los españoles hubieran tenido las vacunas para poder luchar contra esas enfermedades, lo hubieran hecho, como hizo en su momento Balmis, que salvó a miles y miles de personas llevando vacunas
no solo a Hispanoamérica, sino a todo el mundo. Nosotros no hemos sido, por ejemplo, como los ingleses, que cogían mantas infectadas de viruela y se las mandaban a los indios para que murieran. Todo lo contrario. Nosotros, amigos, no solo protegimos a la población indígena, sino que además nos unimos con ellas. A la nobleza indígena la unimos con el europeo. Por ejemplo, la primera noble que hubo mestiza fue la hija de Francisco Pizarro. Hernán Cortés tuvo hijos con Doña Marina, con Malinche, Ponce de León, Alvarado. Amigos, estamos hablando de que creamos esa raza cósmica, esa raza única, de la cual tenemos que presumir hoy en día, porque ningún otro país lo hizo. No va a venir nadie a darnos lecciones de nada. Y lo que está pasando, por ejemplo, en Los Ángeles, donde estos enfermos cavernícolas están retirando estatuas de Colón, solo hay que decirles que lo que tenían que empezar por retirar son estatuas, por ejemplo, del general Custer, que en Los Ángeles tiene una gran avenida y uno de los regimientos de Estados Unidos se llama General Custer, que ese sí que exterminaba a los indígenas. Pero mientras lancen como el pulpo o el calamar tintan contra los españoles, se ocultará lo que hicieron. Y lo que hicieron, amigos, es que en Norteamérica se acabó con los indios. Mientras donde estuvieron los españoles, ahí hay indios. Qué curioso. Qué curioso. Nosotros somos los genocidas, pero donde estuvieron los españoles hay indios, hay mestizos. Donde están los anglosajones no hay indios, no hay mestizos, no hay nada. Y los pocos que quedan los tienen encerrados como animales en reservas. ¿Y ustedes se creen que tenemos que permitir encima que nos llamen asesinos, ladrones, violadores? No, amigos, si acabó eso ya. Ustedes hoy aquí han aprendido muchísimas cosas. Esas cosas tienen que rebatirlas cuando le venga cualquier resentido social y le diga lo contrario. Un montón de mentiras. Porque, amigos, es importante que nuestra honra como personas que formamos parte de un gran país pues esté intacta y en todo lo alto. Porque si a usted le difaman, si a usted le marcan, si usted se deja insultar y ser acusado de falsedades, luego estará justificado que a usted le roben, que a usted le maten y que a usted le esclavicen. Por eso hay que acabar de una vez por todas con la falsa leyenda negra antiespañola. Amigos, nos tenemos que despedir. Espero que este episodio os haya servido de mucho y sobre todo que os sirva para rebatir a todos esos engendros ideológicos, todas las mentiras que dicen sobre nuestro país. Nos despedimos, amigos, hasta la próxima semana.